Saludos, Dios le bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo lo que es la construcción de modelos de programación lineal en investigación de operaciones. Esta vendría siendo la parte neurálgica de la investigación de operaciones, lo que es la construcción del modelo matemático de programación lineal, ya que a partir de ahí es que vamos a comenzar a aplicarle técnicas también con la ayuda de software para hallar lo que es una solución óptima. Así que el investigador siempre trata en lo posible, o el ingeniero en formación en este caso, de que ese modelo sea una construcción fiel del problema real el cual se está utilizando. Es por ello que es un punto de partida bien importante y bien necesario, pues que se debe conocer. Hay muchos problemas del mundo real que pueden ser susceptibles a ser resueltos como programación lineal. Los textos enumeran problemas que son de tipo transporte, problemas de asignación, problemas de lo que son redes, problemas de producción, problemas de mezcla, hay problemas financieros, hay problemas logísticos. Hay un conjunto de situaciones que son dignas de ser analizadas y que pueden ser representadas utilizando lo que es un modelo matemático. Cuando la persona, el investigador o el futuro ingeniero intenta, a partir de un problema del mundo real, tratar de representarlo utilizando ese modelo, entra en un proceso que se conoce como un proceso de análisis, un proceso de traducción y un proceso de construcción, una etapa que se conoce como matematización, en la cual se busca llevar desde un lenguaje natural, muchas veces, desde un lenguaje físico, visual, esa situación y representarla a través de lo que es una función objetivo que se busca maximizar o minimizar acorde con los intereses de lo que se desee resolver y que va a estar sujeto a un conjunto de restricciones. Ese conjunto de restricciones van a ser representaciones que se toman en cuenta para hacer uso de recursos que son limitados, ya sea recursos que se poseen o recursos que se requieren. Entonces, ese modelo va a ser nuestra maqueta abstracta, que va a representar fielmente lo que es nuestro problema real. ¿Ok? No solamente estos problemas que se mencionan acá se pueden resolver con programación lineal, hay muchísimos problemas. Hay un autor que menciona que el modelado es un arte, ya que cualquier situación podría plasmarse de manera matemática abstracta como un modelo de programación lineal. Entonces es bueno conocer cómo se construye ese modelo, cómo se identifica esa función, cómo se identifican esas variables, esos parámetros, esos coeficientes, porque posteriormente, una vez que el modelo está planteado, entonces se busca resolverlo, se busca solucionarlo, ya sea utilizando técnicas manuales o ya sea utilizando recursos tecnológicos como es el caso de los software, que también ayudan en la solución de este tipo de problemas. Bien, lo que tenemos en pantalla es lo que es la forma general del modelo de programación lineal, el cual va a estar compuesto por una función objetivo y sujeto a un conjunto de restricciones. Es un modelo que en la función objetivo tiene dos criterios, un criterio de minimización o un criterio de maximización. Desde el punto de vista de la administración de recursos se busca minimizar lo que son gastos, lo que son costos, o también se puede maximizar lo que son ganancias o utilidades. Estos vienen siendo los objetivos que más se buscan, aunque pueden haber otros más. Esa función va a estar sujeta a un conjunto de restricciones. El modelo puede tener n cantidad de variables, m cantidad de restricciones, y que en sus lados derechos van a tener lo que son los recursos que se posean
que se posean, o sea, capacidades, o también pueden ser requerimientos. Eso lo va a definir lo que es el signo que tengan cada una de esas restricciones. Puede ser un signo menor o igual, un signo igual o un signo mayor o igual. Entonces, esta vendría siendo su forma general. De esta forma se pueden derivar otras formas que son equivalentes. Algunas de ellas son las que se utilizan cuando se va a preparar el modelo para aplicar alguno de los métodos que se van a ver más adelante. Pero en esencia, esto es lo que se busca construir. Una función objetivo que va a estar sujeta a un conjunto de restricciones. Y también que en esa función objetivo se tienen lo que son coeficientes. Las restricciones van a tener lo que son también coeficientes de los lados derechos y coeficientes de los lados izquierdos, que van a ser cantidades de recursos o de requerimientos. Esos van a ser los parámetros generales de lo que es nuestro modelo. Para que este modelo sea de programación lineal, tiene que cumplir con 4 supuestos esenciales. El primero de ellos es el supuesto de la proporcionalidad o de la linealidad, en donde el exponente de cada una de las variables que conforman el modelo van a ser 1, va a ser la unidad, porque es un modelo de forma lineal. Hay modelos también que son de programación no lineal, ya que ese es otro punto, pero en este caso uno se asegura de que el exponente de las variables entonces sea 1, las variables que vamos a determinar. Otro supuesto es el de la divisibilidad, ya que cuando aplicamos alguno de los métodos o utilizamos algún software para solucionar este modelo, estamos obteniendo los valores de las variables que lo conforman, desde x1 hasta xn. El modelo puede tener a partir de 2 variables. Vamos a obtener una solución de esas variables, que esos van a ser números reales. Hay otro tipo de modelo, que es el de los que se utilizan en programación entera, en donde el modelo trabaja únicamente con valores binarios, valores enteros, por mencionarles otra clase de problemas de este tipo. Está el supuesto de la aditividad. Si nosotros vemos acá, es un modelo que es aditivo, en donde los valores, los coeficientes que acompañan a cada una de las restricciones van a ser contribuciones individuales de cada una de esas variables a la función objetivo, en una sumatoria entonces de contribuciones. Y el de la certidumbre, porque todos los parámetros que forman parte de nuestro modelo, tanto los coeficientes de la función objetivo, los coeficientes de las restricciones y los lados derechos, son valores que son conocidos, porque son valores que vienen de la realidad. No son variables aleatorias como en el caso estadístico, son valores conocidos. Entonces, si el modelo cumple con estos 4 supuestos, es proporcional, es divisible, es aditivo, y de que existe certidumbre en sus parámetros, entonces estamos en la presencia de un modelo de programación lineal. Tienen que cumplirse entonces para que esté dentro de la teoría propia de la programación lineal. Bien, la otra forma en la cual se puede presentar un modelo de programación lineal es lo que se denomina la forma estándar. ¿Qué diferencias tiene esta forma a la anterior? Es cuando todas las restricciones, el signo que conforma todas las restricciones de nuestro modelo, tiene signo igual. Ese signo es la igualdad. Y se adopta el signo de la igualdad cuando se adicionan dentro del conjunto de restricciones lo que son variables de holgura. Estos valores de h sub i pueden ser variables de holgura si tiene un signo positivo, o si tiene un signo negativo. Algunos textos también lo llaman holgura, pero otros lo llaman como variables de exceso. Cuando se agregan esos 2 tipos de variables, entonces se cambia lo que es el signo de desigualdad, ya sea menor igual o mayor igual, y se agregan lo que son variables de holgura. Esta viene siendo la forma estándar, es la forma que se utiliza, es el paso previo que se utiliza cuando se va a aplicar lo que es el método simplex, que más adelante vamos a estar mirando en futuros videos. Es el paso previo, es la preparación previa que requiere el modelo
de lo que es nuestro modelo de programación lineal, agregando variables de holgura o de exceso, según sea el caso, en nuestras restricciones y cambiando entonces lo que son las desigualdades por igualdades. Entonces, cuando nuestro modelo está en forma estándar o en forma de ecuación ya no es desigualdad, entonces ya procedemos con el siguiente paso, que es a comenzar a aplicar el método simplex. Pero esta es una forma en la cual se puede obtener, se puede analizar nuestro modelo. Otra forma es la canónica, que en el caso de un modelo de minimización, entonces todas las restricciones que conforman el modelo tienen signo mayor o igual. Cuando está de esa forma, cuando uno lo analiza y observa el criterio de la función objetivo, que es de minimización, y todas las restricciones tienen signo mayor o igual, entonces está en la forma canónica de minimización. Y también un caso similar para maximización, su forma canónica, caso contrario, es cuando todas las restricciones que lo conforman tienen signo menor o igual. Cuando todos tienen esta forma así, entonces es la forma canónica para maximización. Es bueno entonces hacer esta diferenciación, porque es algo que se utiliza mucho en la práctica y que muchas veces nos ahorra cálculo, porque podemos identificar cuando aplicar un método u otro método. Y también tenemos que el modelo de programación lineal se puede representar matricialmente a través de matrices de la siguiente manera. Entonces tenemos que la función objetivo, sea de minimización o de maximización, va a ser igual a un vector C o vector de costos y un vector X o de vector columna de variables de decisión. Y que eso va a estar sujeto a una matriz de orden m por n por el vector columna de lo que son las variables de decisión, vector columna. Y eso va a ser igual también a un vector columna, en este caso de recursos, vector columna de recursos. Nuestra matriz entonces nuestra matriz A es una matriz del orden m por n, m filas por n columnas. Y que bueno, esta forma que tenemos aquí es la forma matricial compacta, lo que se denomina la forma matricial compacta. Y ella se utiliza cuando generalmente se va a utilizar lo que es el método simplex revisado, que es un método que trabaja con las matrices y los vectores que conforman el modelo. Es otra forma entonces en la cual se puede representar. Entonces, nótese que ese modelo general puede entonces puede presentarse en su forma canónica, en su forma estándar o también en su forma matricial. Esto es desde el punto de vista entonces matemático, porque lo importante es, bueno, y también va de la mano conjuntamente con esta teoría, es la construcción de ese modelo. De dónde salen esos parámetros, de dónde salen esa función objetivo, de dónde salen esas restricciones, esos lados derechos, cuándo tiene un signo, cuándo tiene otro signo. Este es el núcleo, ¿no? Y que si uno lo maneja, uno lo aprende y lo comienza a manejar correctamente, entonces le ahorra mucho tiempo, porque el modelo se hace de forma viable, o sea, no se convierte en un dolor de cabeza. Entonces vamos a estar viendo acá más adelante cómo, qué formas que están en un lenguaje natural se llevan a lo que es un lenguaje algebraico. Porque, como les mencioné, hay formas entonces en que puede aparecer nuestro modelo, pero entonces cómo se traducen esos valores que están en la vida real, cómo se traducen esos valores que están en un enunciado o en una tabla o en algún esquema, cómo se llevan a variables, cómo se representan mediante letras, mediante números. Es una cuestión que es importante saberlo. Y bueno, y a continuación, en las láminas siguientes de esta presentación vamos a estar viendo cuáles son las expresiones más usuales que aparecen en textos generalmente para construir nuestro modelo. Y cómo, aparte de que aparecen en textos, cómo se interpretan esas situaciones también que pueden venir de un entorno real y cómo se llevan a
esa representación de tipo abstracto. Bien, lo primero que se realiza, y como lo vimos anteriormente, es definir el conjunto de variables que forman parte de nuestro modelo, porque son los elementos, son los factores sobre los cuales se van a tomar las decisiones. Y lo primero que se debe hacer es identificar cuántas variables tiene nuestro problema. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar como ejemplo, caso hipotético, que estamos trabajando con 3 variables. Vamos a suponer que tenemos la variable x1, la variable x2 y la variable x3. Y de la misma forma van a estar definidas como x1 va a ser igual a unidades del producto A, x2 van a ser las unidades de un producto B y x3 van a ser las unidades del producto C. Van a ser unidades que son entonces producidas por una determinada empresa. Entonces, bueno, las tenemos allí nuestras 3 variables y vamos a suponer que tenemos la expresión normal que dice de la siguiente manera. Se fabrican 50 unidades de cada producto. Entonces, ¿cómo llevamos esto que está en una expresión normal a una expresión algebraica? Bueno, de forma sencilla podemos decir que la variable x1 va a ser igual a 50, la variable x2 va a ser igual a 50 también y la variable x3 va a ser igual a 50 unidades de ese producto que se está fabricando. Hay un producto de tipo A, tipo B y del tipo C. Bien, vamos a ver la siguiente expresión. También nos puede aparecer algo así. La producción total fue de 120 productos. Entonces el equivalente algebraico a esta sentencia es que las unidades producidas de A, las unidades producidas de B y las unidades producidas de C son igual a 120 productos. En este caso, cuando habla de total, producción total, entonces vamos a involucrar a todas las variables que tengan esas unidades. En este caso, la de los 3 productos. La suma de cada una de ellas es igual o fue a 120 productos. Es muy común encontrarse con problemas de este tipo y bueno, es necesario saber cómo expresarlo a través de las variables, a través de los coeficientes, que es igual a decir a su expresión algebraica. Vamos a ver otra expresión. Tenemos también esta. Se deben producir un máximo de 50 productos de A, no más de 60 productos de B y al menos 30 productos de C. ¿Cómo se llevaría a cabo esa expresión normal a una algebraica? Bueno, así como vemos en pantalla. Fíjense que primero dice se deben producir un máximo de 50 productos de A. Sabemos que la variable asociada con A, con los productos A, es x1. Entonces, por lo tanto, x1 va a ser menor o igual a 50, porque nos habla de un máximo. Quiere decir que o se produce ese total o se produce una cantidad inferior. Entonces, por lo tanto, se utiliza la desigualdad menor o igual. Cuando nos dice no más de 60 productos de B, es equivalente también a decir un máximo de 60 productos de B. Esta es otra forma en la cual ella puede aparecer. Y entonces x2 va a ser menor o igual a 60. Cuando habla de no más o un máximo o habla de capacidad, inmediatamente la desigualdad asociada con esas expresiones es la desigualdad menor o igual. Y cuando nos dice y al menos, por lo menos 30 productos de C, entonces sería el caso contrario. x3 es mayor o igual a 30. Aquí en esta expresión les estoy colocando aquí en forma separado con punto y coma, pero sabemos que cuando el modelo se construya se colocan entonces una encima de la otra. Aquí se está haciendo solamente para indicar cuál es el equivalente
de la expresión normal en su expresión algebraica. Vamos a ver la siguiente. Entonces acá nos dicen que la capacidad de producción es de 200 unidades. 200 unidades. Nos habla de entonces la capacidad, en este caso, no agrega la palabra total, pero al decir que es la capacidad de producción y no nos da alguna pista adicional, asumimos que es el total. Es decir, la suma de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Y como les mencioné anteriormente, como se nos habla de capacidad, quiere decir que podemos utilizar, se pueden producir o 200 unidades o una cantidad inferior. Entonces el signo asociado con esa expresión es menor o igual. X sub 1 más x sub 2 más x sub 3 es menor o igual a 200 unidades. Vamos a ver la siguiente. Nos dicen, esta es un poquito más extensa. El producto A necesita 2 unidades de cierta materia prima, el producto B necesita 3 unidades de la misma materia prima y el producto C necesita 4 unidades. La disponibilidad de la materia prima en los dos depósitos de la empresa es de 800 unidades. Nótese algo. Aquí antes de construir esta restricción, siempre es necesario tener en cuenta y tener especial cuidado en que las unidades que se estén utilizando del lado derecho de la ecuación y del lado izquierdo sea la misma. O sea, que se esté trabajando con las mismas unidades. Es decir, si tengo en el lado izquierdo centímetros, en el lado derecho tienen que haber también centímetros. Si estamos hablando de gramos, en el lado izquierdo también en el lado derecho tienen que haber gramos. No decir centímetros en un lado, kilómetros en el otro. Gramos en un lado, kilogramos en el otro. Tienen que manejar las mismas unidades para que exista una congruencia numérica y no nos arroje valores incorrectos. Entonces, cuando escribamos nuestras restricciones, siempre tienen que estar escritas en las mismas unidades. Entonces, fíjense que acá nos hablan de una disponibilidad. Disponibilidad también es un sinónimo acá dentro del lenguaje de la programación lineal a capacidad, disponibilidad, ¿ok? Y ya sabemos que el signo que va asociado con esa palabra es menor o igual. Rápidamente se nos viene a la mente que es menor o igual. Si nos estuviesen hablando de requerimiento o de algo que se necesite, entonces sería caso contrario, mayor o igual. Entonces, esa expresión sería así. Nos dicen que el producto A, o sea, la variable x sub 1, necesita 2 unidades. Acá la tenemos. El producto B, 3 unidades de la misma materia prima. Y el producto C, 4 unidades. Y la empresa tiene una disponibilidad de esa misma materia prima. Fíjense que están en las mismas, las unidades están congruentes en sus depósitos de 800 unidades. Por lo tanto, es menor o igual. Entonces, hay que tener especial cuidado con el uso de las unidades. En el caso que sean diferentes, como les mencioné, tengan en una parte acá, en la parte izquierda tengan gramos y aquí kilogramos, o llevamos los kilogramos a gramos o llevamos los gramos a kilogramos. O sea, hacemos una conversión de esas unidades para que cuando estemos solucionando nuestro modelo nos dé el resultado ideal. Vamos a ver otro ejemplo. Dice que por cada producto de A que se venden 2 productos de B. Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que es la noción de proporcionalidad. La noción de proporcionalidad nos dice que dos elementos pueden relacionarse mediante un antecedente, o sea, en el caso del numerador, y un consecuente en el lado del denominador. Entonces, como nos están diciendo que por cada producto de A, en esta parte, esto se refiere a cada, o sea, la unidad sería 1. X sub 1, entonces se le asocia el 1. Que se venden 2 productos de B. Entonces, para el consecuente, el número que se le asocia es 2. Fíjense, en forma de fracción. Entonces, se utiliza, es una proporción. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar x sub 1 por 2,
x sub 2 por 1. Y tenemos acá entonces nuestra restricción. Acá tiene el signo de igualdad, puede ser menor o igual, puede ser también mayor o igual, pero esta es la forma de hacerlo para entonces evitar cometer errores, porque uno automáticamente podría decir que este 2 va acá acompañando al x2 y no es así, por la razón de proporcionalidad. Utilizando expresiones antecedentes y expresiones consecuentes, entonces llegamos a la conclusión de que esa restricción sería 2x1 igual a x2. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que hemos abordado varios ejemplos. Esto nos puede ayudar entonces a identificar esas expresiones con mayor facilidad. Dice que las ventas del producto A no superan las del producto B cuando menos en 30 unidades. Corrección, las ventas del producto A superan las del producto B cuando menos en 30 unidades. ¿Cómo sería esa expresión? De la siguiente manera. Cuando nos hablan de cuando menos, entonces es mayor o igual. Las ventas del producto A, la variable x sub 1, mayor o igual, como superan a las del producto B, que se le asocia a la variable x sub 2, dice que esa diferencia es de 30 unidades, entonces a x sub 2 le sumamos 30. ¿Ok? Tenemos entonces esa expresión equivalente de esa forma. Otro ejemplo, vamos a ver este a continuación. Nos dicen, las ventas del producto A y las ventas del producto B no deben exceder el 30% del total. Cuando nos hablan entonces de A, x sub 1, ya entonces nosotros vamos comprendiendo que cuando nos hablan de esos elementos, inmediatamente lo asociamos con su variable. X sub 1 y, o sea, y es una suma. X sub 1 más X sub 2. No deben exceder, en este caso que no deben exceder es menor o igual, el 30% del total. ¿Quién es el total? La suma de las tres variables. De esta forma. Nótese que entonces las sumas de A y las sumas de B no deben exceder menor o igual al 30%, que sería 0.3 de ¿quién? Del total x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Lo que hacemos a continuación es entonces aplicar acá lo que es propiedad distributiva y resolver las operaciones con los términos semejantes. De esta forma. Multiplicamos 0.3 por x sub 1, 0.3 por x sub 2, 0.3 por x sub 3. Lo pasamos al lado izquierdo. Sacamos nuestras cuentas y eso nos da esta expresión que es equivalente a esta. Es equivalente, ¿ok? Ambas son equivalentes. 0.70x1, porque cuando yo tengo acá, cuando multiplico, este sería 0.3x sub 1, lo paso al lado izquierdo con signo contrario, entonces acá tengo un 1. Entonces 1 menos 0.3 es 0.7. Más 0.7x sub 2 menos 0.3x sub 3. Y eso es menor o igual que 0 porque no me queda nada del lado derecho. Entonces siempre es necesario que cuando uno plantee la expresión, hay que llevarla a la manera de que las variables nos queden del lado izquierdo y los términos independientes nos queden del lado derecho. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, continuamos con otro ejemplo, un poquito diferente a los vistos anteriormente. Fíjense cómo dice este. La capacidad de producción máxima se estima en 500 unidades del producto A o 400 unidades del producto B. Aquí causa ruido cuando uno ve este O, porque generalmente uno ve I, pero entonces aquí hay O. ¿Y cómo se escribe eso? Matemáticamente esto sería así. Como nos están hablando de producción máxima, eso estaría asociado a una desigualdad menor o igual. Y el O, entonces escribiríamos aquí el signo de la disyunción. X sub 1 menor o igual a 500 o X sub 2 menor o igual a 400. Pero esta expresión tiene una particularidad y es que ella tiene dos condiciones. Y cuando nos referimos a nuestro modelo de programación lineal, esas restricciones tienen que tener una sola condición.
Ahora, ¿cómo llevamos esta expresión a una sola condición? Porque lo único que nos puede orientar a utilizar alguna teoría en específico es esa disyunción. Entonces podemos utilizar la ley de adición de probabilidades, la cual nos dice de la siguiente manera. La unión de dos eventos E y F es E más F o E unión F. Y su intersección es EF o E intersección F. Los dos eventos E y F son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno excluye la ocurrencia del otro. ¿Qué quiere decir eso? Como nos están diciendo aquí que, por ejemplo, X1, aquí producimos solamente unidades del producto A. O sea, no aquí en esta parte solamente A. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hace ese tipo de producto, no hace ningún otro. No hace productos del tipo B. Igual que en este caso, estamos haciendo productos del tipo B, pero no hacemos productos del tipo A. Es como que si se lanzara una moneda. Ok, la moneda tiene dos caras, pero solamente sale o cara, o sale esa cara, o sale sello. Entonces, bajo ese principio, utilizamos la ley de adición de probabilidades, ok, para construir nuestra restricción, ok, para manejarla a partir de los datos que tenemos, que sería esta que está acá. Dice así, los eventos de IF, les repito, son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno excluye la ocurrencia del otro, es decir, que la probabilidad de esa intersección es 0. Basado en estas definiciones, la ley de adición de probabilidad puede formularse de la siguiente manera. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá nos dice que la probabilidad de la suma de dos eventos, E más F, va a ser igual. Va a ser la de arriba, siempre y cuando ambos sean mutuamente excluyentes. Es decir, la probabilidad del evento E más la probabilidad del evento F. Si son mutuamente excluyentes. Si no lo son, caso contrario sería la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de la intersección. Pero en este caso, como sí tiene la naturaleza de ser mutuamente excluyente, entonces lo que hacemos es una suma de probabilidades, ¿ok? Y recordemos que la definición clásica de probabilidades es igual al cociente de entre casos favorables sobre casos posibles. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos acá entonces la probabilidad del evento, del primer evento, que sería entonces los casos favorables en el cociente, que sería X1, o sea, la capacidad, las unidades del producto A, sobre la producción máxima, que sería entonces 500, los casos posibles, el máximo que se produce. De forma similar en este segundo sumando, que es la otra probabilidad, que sería X sub 2 sobre 400, ese cociente. Y eso va a ser igual, como estamos hablando de probabilidades, eso va a ser igual que 1. Y de esa forma, nótese que pasamos de dos condiciones, ok, en esta parte, a tener una sola condición. Siempre que uno esté leyendo un enunciado de un problema de programación lineal y se encuentre con esta característica, esta situación que diga O, tenemos que utilizar la ley de adición de probabilidades para construir esa restricción. Entonces esto es muy importante porque nótese que las anteriores las veníamos haciendo de una forma sencilla, de una forma directa, pero cuando nos encontramos casos como este, entonces tenemos que escribirla de esta forma, un cociente acorde con los que nos estén dando en ese enunciado. A medida que uno va practicando, que uno va haciendo ejercicios, que uno va haciendo modelos, uno lo va viendo de una forma más sencilla, pero no es para nada complicado. Siempre que se tenga entonces la disyunción o, automáticamente sabemos que debemos utilizar la ley de adición de probabilidades para formular esa restricción. Bien, continuamos, vamos ahora a otro punto. Y son las formas en que se puede presentar un modelo de programación lineal. O sea, de qué forma aparece en los textos, de qué forma aparece en el mundo real. Es importante saber cuando estamos en un caso u otro caso. La primera forma en que se puede, podemos tener un modelo, o sea que esta es la forma, por decirlo así, original, es de forma física o visual o real. Es cuando se intenta analizar un problema que está en el mundo real
y queremos construir el modelo de programación lineal. Ese problema puede ser un problema de producción. Vamos a una empresa, observamos qué está ocurriendo con la producción, lo estamos mirando. Son situaciones que están en el mundo físico y tratamos de llevarla a esa representación, abstracta. Un problema cotidiano, un problema de emprendimiento, un problema de logística, un problema de finanzas. En esta parte, esto es lo que se sale de los textos especializados en el área. Cuando queremos aplicar esos conocimientos, algún problema de nuestro interés, algún problema de nuestra área, y construir nuestro modelo para posteriormente resolverlo. Entonces esta es la forma original en que podemos buscar tener ese problema susceptible a ser resuelto con programación lineal. La otra forma son los problemas de tipo genérico. Cuando estamos ante la presencia de un problema de PL genérico, bueno, cuando vimos las formas en que se presenta el modelo en las primeras diapositivas, que tenemos nuestra función objetivo y tenemos un conjunto de restricciones. Generalmente los textos trabajan con este tipo de problemas para ilustrar los métodos, las primeras estructuras de los métodos, por ejemplo, el método gráfico, el cual trabaja con dos variables, entonces se presenta un modelo sencillito con su función objetivo, con dos restricciones y dos variables para ilustrar ese método. Son problemas que no tienen un contexto, simplemente se proporciona el modelo y se indica la forma de abordar el método para hallar su solución óptima. Están los problemas de tipo textual, que son problemas que están dentro de un enunciado. Las formas que vimos anteriormente para llevar del lenguaje natural al lenguaje algebraico son de tipo textual. Generalmente aparecen así problemas que son un enunciado largo, van describiendo la problemática y bueno, a medida que el investigador va leyendo, entonces va identificando la función objetivo, va identificando los parámetros, va identificando las restricciones, etcétera, etcétera. Esos problemas textuales pueden añadir otra información, pueden tener el enunciado escrito y también pueden incluir alguna tabla en donde se tengan algunos valores. Generalmente estos que son de tipo textual más tabular son fáciles, más sencillos de identificar los parámetros para construir el modelo, porque están ya en una tabla. Uno simplemente lee de qué forma están las filas, qué datos están en las filas, qué datos están en las columnas, cuáles son las variables de decisión, los asocia y se construye el modelo. Hay tipos de problemas que van ellos aumentando en su nivel de complejidad, pero generalmente cuando nos proporcionan algún dato en una tabla es más fácil visualizarlo. Y están los otros tipos de problemas que son los que incluyen texto y incluyen algún esquema. Por ejemplo, un modelo de red. Nos pueden presentar alguna situación, la describen, nos muestran una red de proyecto, una red de flujo máximo, una red de ruta más corta. Y bueno, a partir de ese esquema, de esa representación y utilizando algunas reglas específicas, construimos entonces nuestro modelo de programación lineal. Son las formas generales en las cuales podemos entonces conseguirlo. ¿Okay? Los textos, los libros especializados en esta área traen problemas genéricos, textuales más tabulares y textuales más esquemáticos. Son los que uno puede conseguir. Pero, como les mencioné, la forma original es cuando el problema está en el mundo físico, en donde no contamos con un enunciado, no contamos con una tabulación de datos y entonces donde la persona pues, que va a construir su modelo tiene que recopilar los datos, ¿okay? Que le faciliten la construcción de su modelo de programación lineal. Bien, bueno, visto todo lo anterior, paso por paso, vimos entonces algunas sentencias, algunas expresiones que pueden modelarse, que nos van a ayudar a identificar cuando tengamos un problema un poquito más extenso. Vamos entonces a abordar nuestro primer ejemplo, que
al verlo aquí a simple vista, nótese antes de leer, estamos en un ejemplo de tipo textual. ¿Ok? Nos describen la problemática entonces acá en un enunciado. No hay una tabla de datos, no hay un gráfico, no hay un esquema. Está así, vamos leyendo y vamos traduciendo, buscando nuestra función objetivo, buscando nuestras variables, buscando nuestras restricciones. Entonces, bueno, dice de la siguiente manera, dice, una mueblería fabrica escritorios y sillas. El departamento de aserrado corta la madera para ambos productos, la que luego se envía a los distintos departamentos de ensamble. Los muebles ensamblados se envían para su acabado al departamento de pintura. La capacidad diaria del departamento de aserrado es de 200 sillas o de 80 escritorios. El departamento de ensamble de sillas, puede producir 120 sillas diarias y el de ensamble de escritorios produce 60 escritorios. La capacidad del departamento de pintura es de 150 sillas o 110 escritorios. Dado que la utilidad por sillas es de $50 y la de un escritorio es de $100, determine la combinación de producción óptima para la compañía. Entonces, generalmente, cuando uno hace un modelo de programación lineal, uno no lo hace inmediatamente después de la primera lectura. A veces hay que leerlo, releerlo, volverlo a leer hasta que uno tenga una comprensión del problema y uno pueda identificar las partes del modelo. O sea, a veces se lleva de forma fácil, de forma rápida, a veces requiere un poquito más de tiempo. A veces requiere de un proceso de investigación para poder armar ese modelo. Por eso es que el modelado, el autor Taja lo describe como un arte. Entonces, pero uno puede ir aprendiendo desde modelos más pequeños hasta modelos más complejos. ¿Cuál es el primer paso que debemos nosotros de aplicar? O sea, ¿qué debemos hacer al principio? Lo más importante es definir las variables de decisión. Porque si nosotros no tenemos las variables de decisión, entonces se nos va a hacer difícil armar la función objetivo, armar las demás restricciones, etcétera, etcétera. Lo primero es identificar las variables. Si nosotros lo leemos varias veces, claro, por situaciones del video, uno lo explica de forma directa, pero leyéndolo unas 2, 3 lecturas, uno puede ver que la mueblería, elabora dos tipos de productos. Producto A, que son escritorios, y un producto B, que son sillas. Entonces es un problema de dos variables de decisión. Entonces, bueno, vamos a proceder a construir nuestro modelo. Podemos ver entonces que los coeficientes de la función objetivo son de $50 por cada unidad de silla que se produce, $50 más $100 por cada costo unitario de los escritorios que se van a producir. De esa forma, entonces, nótese que el primer paso siempre es primordial, identificar nuestras variables de decisión, porque eso nos va a permitir escribir más fácilmente el conjunto de restricciones. Si uno cometiese algún error, alguna omisión, alguna distorsión en las variables de decisión, lo que viene después es un poquito más se pone mucho más complicado. Entonces siempre es importante leer el problema varias veces para entonces identificar cuáles son nuestras variables y de ahí seguir procediendo de una forma más fácil. Entonces, bueno, vamos ahora con cada una de las restricciones. Vamos colocando sentencia por sentencia para llevar en su lenguaje normal y llevarlo a su expresión algebraica. La primera sentencia que nos encontramos es la que dice: la capacidad diaria del departamento de aserrado es de 200 sillas o de 200 escritorios. Entonces recordemos el o uno u el otro. Sabemos entonces que ahí tenemos que aplicar la ley de adición de probabilidades para escribir esa restricción con una sola condición. Entonces, a partir de esto nos dice que entonces la capacidad, sabemos que es capacidad máxima, signo menor o igual, del departamento de aserrado es de 200 sillas. ¿Okay? X1 menor o igual a 200. O X2, que son las unidades de escritorios, menor o igual a 80 porque es su capacidad.
tiene dos condiciones, aplicamos la ley de adición de probabilidades y la llevamos así. No es más que la suma del primer evento, casos favorables sobre casos posibles, más la suma del segundo evento, que es también casos favorables sobre casos posibles. Número unidades de sillas entre 200 más unidades de escritorio entre 80, eso es igual a 1. Porque recordemos que estamos hablando entonces de probabilidades. Ya tenemos nuestra primera restricción. La segunda sería esta. El departamento de ensamble de sillas puede producir 120 sillas diarias y el de ensamble de escritorio puede producir 60 escritorios. Esa sí es sencilla. X sub 1 menor o igual a 120 y X sub 2 menor o igual a 60. Recordemos que cuando la escribimos en nuestro modelo es así. Primero una en la parte superior y la otra en la parte inferior. Luego, leyendo también el problema, identificamos otra sentencia. La capacidad del departamento de pintura es de 150 sillas o 110 escritorios. Procedemos de la misma forma. X sub 1 nos está diciendo que tiene una capacidad máxima de 150 sillas. Ese departamento de pintura puede hacer, pues tiene esa capacidad diaria o hace 150 sillas o hace 110 escritorios, o uno o el otro. Por la ley de adición de probabilidades, igual que la primera restricción, establecemos entonces esta restricción, evento A más evento B, y eso es igual a 1. ¿Por qué se coloca un cociente? Porque recordemos que es una probabilidad. Casos favorables entre casos posibles. Y bien, una vez que hemos identificado, fíjense que nos ayuda a saber las expresiones más utilizadas, de llevar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Eso nos ayuda porque cuando tenemos este tipo de problemas, entonces podemos identificar, armar las restricciones de una forma más sencilla. Entonces ya no hay nada que establecer. Tenemos entonces nuestro conjunto de restricciones y ahora vamos a escribir nuestro modelo con su estructura ya formal, que sería así. Una función objetivo de maximización. Recordemos que estamos hablando de utilidades. La mueblería quiere saber cuántas sillas del tipo, cuántas sillas y cuántos escritorios producir para obtener una ganancia máxima. Cuando hablamos de utilidades, entonces, o ganancias, es maximización. Cuando hablamos de costos, de gastos, es de minimización. Entonces escribimos nuestra función objetivo y eso va a estar sujeto a las restricciones que ya habíamos identificado anteriormente. Siempre utilizamos esta forma, sujeto a, escribimos una llave y escribimos dentro de esa llave todas las restricciones del modelo. Y entonces de esta forma tenemos una representación abstracta, un modelo de programación lineal a partir de ese problema de tipo textual. Vamos a ver a continuación uno de tipo textual más tabular. Y fíjense cómo cambia la situación. Aquí nos describen la situación y nos incluyen una tabla con algunos datos. Vamos a ver entonces cómo procedemos para construir nuestro modelo. Nos dice de la siguiente manera: un banco, este es un problema de tipo financiero, un banco está desarrollando una política de préstamos que implica un máximo de 12 millones de dólares. La tabla siguiente muestra los datos pertinentes en relación con los préstamos disponibles. Nos habla aquí, entonces tenemos una columna en donde aparece el tipo de préstamo. Hay préstamos personales, préstamos para automóviles, préstamos para casa, préstamos agrícolas, préstamos comerciales. Tenemos la tasa de interés en la cual el banco percibe por cada tipo de préstamo. El personal de 14%, el automóvil de 13%, para la casa de 12%, el agrícola del 12.5% y el comercial del 10%. Y nos aparece otra columna donde nos dice porcentaje de deudas impagables: 10%, 7%, 3%, 5% y 2%. O sea que quiere decir que este porcentaje son las deudas que los clientes no pagan por cada tipo de préstamo, que le resultan impagables para el banco.
Entonces dice de la siguiente manera, nos sigue describiendo: las deudas impagables son irrecuperables y no producen ingresos por intereses. La competencia con otras instituciones financieras dicta la asignación de 40% mínimo de los fondos para préstamos agrícolas y comerciales. Para ayudar a la industria de la construcción de viviendas en la región, los préstamos para casa deben ser por lo menos 50% de los préstamos personales, para automóvil y para casa. El banco limita la proporción total de las deudas impagables en todos los préstamos a un máximo del 4%. Bien, nos sigue diciendo, el objetivo del banco es maximizar el rendimiento neto, la diferencia entre el ingreso por intereses y la pérdida por deudas impagables. Este es el objetivo. Fíjense que tiene criterio de maximización. Ya nos lo está diciendo. El ingreso por intereses se acumula sobre los préstamos al corriente. Por ejemplo, cuando se pierde 10% de préstamos personales por deuda impagable, el banco recibirá intereses sobre el 90% del préstamo. Bien, una vez con esos datos, a diferencia del primer ejemplo, vemos que es un ejemplo un poquito más extenso. Incluye también datos acá de forma tabular. Tiene datos de forma tabular. Y hay que leerlo pacientemente para identificar cada uno de los componentes del modelo. Generalmente estos ejercicios que son así extensos, fíjense que es una situación real, hay que leerlos poco a poco para ir identificando cuáles son esas sentencias que se transforman en nuestras restricciones. Bueno, como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a identificar primero cuáles son las variables de nuestro problema. ¿De qué nos está hablando? Porque primero es importante saber cuáles son los factores sobre los cuales vamos a decidir, es decir, las variables de decisión. Acá nos dice entonces que el banco tiene su política de préstamo, 5 tipos de préstamos: personales, automóvil, casa, agrícola y comercial. Y también nos dice en la última parte del enunciado que el objetivo del banco es maximizar el rendimiento neto. Es decir, la diferencia entre el ingreso por intereses y la pérdida por deudas impagables. ¿De dónde voy a extraer ese ingreso neto? De entonces el porcentaje de las tasas de interés, al corriente, los préstamos al corriente menos las deudas impagables. ¿De quién? De los tipos de préstamo. 5 tipos de préstamos entonces nos presenta. Esos son los factores sobre los cuales vamos a decidir. Esas son nuestras variables de decisión. Entonces, anteriormente trabajamos con un modelo que tenía 2 variables y en este caso tenemos un modelo que tiene 5 variables de decisión. Bueno, vamos a establecerlas acá. Las tenemos desde X1 para préstamos personales, X2 para préstamos para automóviles, X3 para préstamos para casa, X4 para préstamos agrícolas y X5 para préstamos comerciales. Ahora, la función objetivo, a diferencia del ejemplo anterior que teníamos ya los costos la ganancia unitaria así a simple vista, en este caso hay que deducirla, hay que leer un poquito para identificar cuáles son los coeficientes que vamos a poner en nuestra función objetivo. Si retrocedemos un poquito, nos dice acá, aquí nos da un dato: el objetivo del banco es maximizar el rendimiento neto. Es decir, la diferencia entre el ingreso por intereses y la pérdida por deudas impagables. El ingreso por intereses se acumula sobre los préstamos al corriente. Por ejemplo, cuando se pierde 10% de préstamos personales por deuda impagable, el banco recibirá intereses sobre el 90% del préstamo. Es decir, y aquí vamos a utilizar nuestra tabla, tenemos una columna que son las tasas de interés, esta columna de acá, y tenemos otra columna que es el porcentaje de deudas impagables. La tasa de interés es lo que el banco entonces percibe y el porcentaje de deudas impagables se realiza en función de las tasas de interés. Si aquí nos dice que la deuda impagable equivale al 10%, quiere decir que el banco no va a percibir este interés completo, o sea, ese 14% completo, sino va a percibir un 90% de esa tasa de interés, porque hay un porcentaje ahí que se pierde, que el banco no percibe. En el caso del automóvil, el banco percibe 13%, nos dice que tiene una deuda impagable del 7%, o sea que no va a percibir
este 100%, sino va a percibir un 93%. Porque recuerden que estamos hablando en interés. Para casa no va a percibir el 12%, este 100%, sino va a percibir un 97%. O sea que yo voy a tomar esta columna de las tasas de interés y le voy a calcular el porcentaje, ¿ok? El porcentaje real que va a ser entonces el 100% menos lo que me indique la columna de las deudas impagables. Por ejemplo, aquí le voy a calcular a este valor el 90%, a este valor el 93%, a este valor el 97%, a este valor el 95% y a este valor el 98%. ¿De dónde salen esos 98, 95? De tomar el 100% y restarle el porcentaje de deudas impagables. Ese porcentaje resultante lo voy a multiplicar por ese valor, por toda esta columna. ¿Ok? Cada uno de esos valores. Cuando hago eso, entonces el interés total, aquí sí es el interés total, incluyendo el porcentaje de deudas impagables, es este que está acá, estos valores que nos da acá. Entonces aquí tenemos que el interés total, fíjense, para cada una de las variables está asociado 0.126x sub 1 más 0.1209x sub 2 más 0.1164x sub 3 más 0.11875x sub 4 y 0.098x sub 5. Pero además, si retrocedemos un poquitico, nos habla de que el banco desea maximizar el rendimiento neto. Y aquí nos dice la diferencia entre el ingreso por intereses, ya lo determinamos, y la pérdida por deudas impagables. O sea que quiere decir que vamos a hacer una resta. Ya tenemos ahí los intereses totales y ahora le vamos a restar lo que son el porcentaje de deudas impagables. Tenemos acá entonces, fíjense, cada uno de estos porcentajes asociados con cada una de las variables de decisión. O sea, 0.1 x sub 1, 0.07 x sub 2, 0.03 x sub 3, 0.05 x sub 4 y 0.02 x sub 5. Este resultado que está aquí lo voy a restar, le voy a restar este resultado de acá. Cuando efectúo esa diferencia, fíjense que se va restando uno a uno. En x1 0.126 menos 0.1, 0.1209 menos 0.07 y así sucesivamente. Nos da este resultado, que este es el valor, esta sí es la diferencia neta, ¿ok? Que voy a colocar en los coeficientes de la función objetivo. Entonces nos dice que la diferencia entre el ingreso por intereses totales y la pérdida por deuda impagable es esta que está acá. Entonces nuestra función objetivo va a tener un criterio de maximización. Recordemos acá que es maximización. Y ahora procedemos con cada una de las restricciones. Bien, leyendo el problema, como hicimos en el primero, paso a paso, línea por línea, entonces vamos a identificar cada una de esas restricciones. Primero nos dice que los fondos totales no deben exceder a 12 millones de dólares, que es la unidad monetaria con la que se está trabajando. Quiere decir, como nos habla de fondos totales, es los fondos totales para cada uno de los préstamos. Entonces sería la suma de cada una de las variables, cada uno de los préstamos, desde x sub 1 hasta x sub 5. Y eso va a ser igual, nos dice, nos debe exceder a 12 millones menor o igual a 12. Acá no le coloco los 6 ceros para que cuando se esté resolviendo no cause resultados muy grandes. Sabemos que es 12 millones y cuando a la hora de resolver ese modelo de programación lineal, sabemos entonces que se está hablando de millones. Pero en este caso, ahorita nos interesa es construir el modelo. Entonces, tenemos acá nuestra primera restricción. Vamos con la segunda. Aquí esta parte ya está, tenemos nuestro problema desglosado. Aquí sentencia por sentencia, ¿ok? Nos dice, los préstamos agrícolas y los comerciales, acá nos detenemos. Aquí cuando leemos esto sabemos, y si hemos identificado nuestras variables bien,
que se refiere a la variable x sub 4 y a la variable x sub 5, agrícolas y comerciales, deben ser iguales a por lo menos el 40% de todos los préstamos. ¿Cómo será esa restricción? Entonces tenemos a x sub 4, préstamos agrícolas, más préstamos comerciales, porque es y. Entonces nos dicen que deben ser iguales o por lo menos, entonces eso sería automáticamente mayor o igual. El 40% de todos los préstamos sería mayor o igual a 0.4 de todo el total, desde x sub 1 hasta x sub 5, o sea, todos los préstamos. Ya lo vimos anteriormente en las formas de identificar estas expresiones. Y bueno, llevando esto, aquí lo tenemos. Entonces aplicaremos aquí propiedad distributiva. Asociamos, agrupamos términos semejantes, pasamos nuestras variables al lado izquierdo y efectuamos las operaciones. Por ejemplo, acá tenemos a x sub 4, sería, después que hacer el producto, sería 0.4 x sub 4. X sub 4 tiene aquí el coeficiente 1, sería 1 menos 0.4, será menos 0.6. ¿Okay? Y así vamos entonces procediendo con cada uno de los cálculos. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos nuestra restricción así, tenemos que efectuar las operaciones para colocar nuestras variables del lado izquierdo y dejar los términos independientes del lado derecho. Entonces, bueno, continuamos. Un detalle que olvidé mencionarles aquí en esta operación es que nótese que acá tiene signo mayor o igual, pero acá es menor o igual. Aquí cuando se efectúan estos productos, y yo por ejemplo en este caso para x sub 1, que sería 0.4 x sub 1, lo paso al otro lado, él va a pasar con signo contrario. Entonces se puede multiplicar todo por menos 1. ¿Okay? A multiplicar todo por menos 1 me cambia entonces la restricción de mayor o igual a menor o igual. Esto en este caso que queramos dejar nuestro modelo en su forma canónica. Y como estamos hablando de maximización, la forma canónica de un problema de maximización es cuando todas las restricciones tienen signo menor o igual. Pero también podría dejarlo, o sea, efectuar las operaciones y dejar el signo mayor o igual sin multiplicarlo por menos 1. Esta es una expresión equivalente, aquí no hay ningún problema. Esto nos va a interesar es cuando vayamos a resolverlo aplicando alguno de los métodos. Entonces, para que salga aplicar la forma más sencilla del método simplex, entonces utilizamos el de total holgura, todas las restricciones menor o igual, pero eso ya es otro tema. Ese es cuando ya el modelo se va a solucionar. Aquí lo que queremos es determinar nuestras funciones objetivo, nuestras restricciones. Pero les acoto que eso puede hacerse. ¿Ok? Seguimos acá, colocamos nuestra restricción, vamos con la tercera. Nos dice que los préstamos para casa deben ser iguales o por lo menos al 50% de los préstamos personales para automóvil y para casa. Entonces lo volvemos a leer, nos dice préstamos para casa. Esa es la variable x sub 3. Deben ser iguales a por lo menos el 50% de los préstamos personales, x sub 1, automóvil, x sub 2 y casa, que sería x sub 3. ¿Cómo nos queda esa restricción? Aquí como la tenemos en pantalla. X sub 3 habla de por lo menos mayor o igual 0.5, pero ya no del total, sino de estos tres tipos de préstamos. Desde x sub 1 hasta x sub 3. Hacemos un procedimiento similar, multiplicamos propiedad distributiva, agrupamos términos semejantes, al final multiplicamos por menos 1 para que también esta restricción nos quede menor o igual, y bueno, aquí la tenemos. Ya llevamos aquí entonces 3 restricciones, vamos con la cuarta, nos dice que las deudas impagables no deben exceder el 4% de todos los préstamos. Deudas, escuche, deudas impagables. Cuando leemos deudas impagables, entonces nos vamos a esta restricción. Voy a retroceder acá un momentico. Nos vamos entonces a estos valores de esta columna. Deudas impagables y lo teníamos acá. 0.1 x sub 1 más 0.07 x sub 2, o sea, para cada uno de los tipos de préstamo. Entonces, para construir esa restricción tenemos que
que esa deuda 0.1x1 hasta 0.02x5 dice que no deben exceder, o sea, menor o igual al 4%, 0.04 en este caso de todos los préstamos, o sea, todo desde x1 hasta x5. Aplicamos aquí propiedad distributiva, agrupamos términos semejantes. En este caso ya nos queda con la primera operación todo menor o igual que 0, ¿ok? Y bueno, ya tenemos todas nuestras restricciones. Colocamos la condición de no negatividad, que es que todas nuestras variables son mayores o iguales que 0. Mayores o iguales que 0, ¿ok? No estamos trabajando con variables negativas. Esta condición tiene que ir en todos los problemas de programación lineal. Nuestra condición de no negatividad, que las variables son positivas. Bueno, y al final escribimos ya nuestro modelo en su forma, su manera formal, la función objetivo con criterio de maximización y sujeto a esas 4 restricciones, con la condición de no negatividad de que los resultados son positivos. Entonces, bueno, ya hemos visto en este video, estudiamos cómo construir el modelo. Es una cuestión que hay que tener paciencia y que hay que hacerlo paso a paso. Hay que leer el problema, hay que hacer lo más preciso posible. Hay que luego aplicar el paso de identificar las variables de decisión, de escribir la función objetivo y de escribir las restricciones. Esto es lo que se lleva a cabo. Es un proceso que es gradual. Uno va de menos a más con problemas sencillos hasta un problema más complejo, pero que al final, cuando se han hecho las cosas correctamente, se adquiere un dominio en la forma a la hora de construir estos modelos. Entonces, en los siguientes videos vamos a estar abordando lo que es los métodos que se utilizan para resolver nuestro modelo de programación lineal. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.